Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa entre el Hisense H8G y el Samsung T8500, ambos en versiones de 55 pulgadas. Es importante destacar que ambos tienen paneles VA. También es importante mencionar que el T8500 de 65 pulgadas al parecer tiene un tipo de panel diferente, que es una especie de panel IPS de Samsung que al parecer llama PLS, y por ende muchas personas en la versión de 65 pulgadas del T8500 han experimentado resplandores de luz, que es lo que usualmente se experimenta en televisores con paneles IPS. Entonces, retomando, estas versiones de 55 pulgadas, recuerden que tienen paneles VA. El precio de ambos más o menos oscila entre los 500 y 550 dólares aproximadamente, aunque sé que hay países en donde son mucho más costosos. Empecemos primero por el diseño de los controles remotos. Como pueden observar, el del H8G es mucho más grande, tiene muchísimas más teclas. Se agradece que le hayan incluido más accesos directos, pero es muy incómodo. Es más incómodo aún para personas con manos pequeñas. En el caso del Samsung es más pequeño, mucho más ergonómico, tiene menos teclas, pero son más que suficientes para todas las funciones. Ambos cuentan con micrófono. Y la diferencia principal es que el Hisense, al tener Android TV, su control tiene el botón con acceso directo para el Google Assistant. Este sería el diseño del menú principal de ambos televisores. Recuerden que el H8G tiene como sistema operativo Android TV y el Samsung, el sistema operativo es llamado Tizen. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores es buena. No es lo mejor de lo mejor, pero tampoco me parece algo lento, así que ténganlo muy en cuenta. Porque además la apertura de aplicaciones es relativamente rápida en ambos televisores. La tienda de aplicaciones en el H8G es obviamente la Google Play Store, puesto que tiene Android TV, que tiene muchísimas más aplicaciones disponibles. Sin embargo, la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen del T8500 no se queda muy atrás, tiene por lo menos las más populares como Disney Plus, Apple TV, Amazon Prime, HBO Go, entre muchas otras, y la verdad es que el catálogo del Samsung también me parece relativamente amplio. El espacio de almacenamiento en el H8G de 4,3 GB y en el T8500 de 3,82 GB. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla en ambos televisores es posible. Sin embargo, en el T8500 tenemos la ventaja extra de tener lo que se conoce como Multiview, o simplemente conocido como Picture in Picture, en donde podemos, por ejemplo, al mismo tiempo ver lo que tenemos conectado a una entrada HDMI y por supuesto también lo que estamos reproduciendo a través de nuestro teléfono móvil. En cuanto a los navegadores de internet, responden muy bien. Tengan en cuenta que por lo menos hasta ahora en ningún televisor con Android TV se encuentra el Google Chrome de manera nativa, toca instalarlo por medio de una APK. Aquí estoy utilizando navegadores nativos de ambos televisores, todos responden muy bien en cuanto a reproducción de contenido multimedia. La navegación no está nada mal, así que ténganlo muy en cuenta. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, empezando primero por la uniformidad de los colores negros, problemas de clouding, blooming, resplandores en las esquinas, etc. Cabe resaltar que el H8G tiene retroiluminación Full Array, mientras que el T8500 no la tiene. El H8G además tiene Local Dimming. Este demo en principio es en HDR y en el H8G el Local Dimming está totalmente desactivado, y como pueden notar el problema del clouding es muy notorio, excesivamente notorio diría yo, muy molesto. Los colores negros lucen blanquecinos, grisáceos, se ve muy feo, mientras que en el T8500 los colores negros se ven muy bien a pesar de no tener Full Array y Local Dimming. La verdad es que me parece que no lo necesita. Y ya al colocar el Local Dimming o atenuación local en alto en el H8G, así es como se vería. El problema del clouding disminuye notablemente, diría que en un 95% aproximadamente. Se puede observar algo de blooming en algunas partes de las escenas, sobre todo cuando hay mucha oscuridad, como por ejemplo estos demos, pero la uniformidad de los colores negros sí que mejora notablemente al colocar el Local Dimming, ya sea en medio o en alto. Sin embargo, me sigue pareciendo mejor ese tema de uniformidad de colores negros en el T8500, y recuerden que a pesar de no tener ni Full Array ni Local Dimming, el T8500 hace un muy buen trabajo en el tema de los colores negros, y además el tema del clouding es casi imperceptible y no tiene problemas de resplandores en las esquinas ni bordes.
En el contenido de NSDR o rango dinámico estándar sucede prácticamente algo muy similar. Miren que en el H8G el local dimming está de nuevo apagado y se observa mucho blooming o nubosidad en las franjas verticales que están en la parte de arriba y debajo de la pantalla, pero al activar o al colocar el local dimming en alto, como están pudiendo notar, eso se mejora notablemente, desaparecen entre un 90 y 95% estos problemas de nubosidad y la uniformidad de colores negros sí que mejora notablemente. Y bueno, como les digo, en el T8500 me parece mejor sin necesidad de tener ni Full Array ni Local Dimming. Cabe destacar que la relación de contraste nativa del T8500 es de 6300 a 1, mientras que en el H8G de 4511 a 1 y con el Local Dimming activado de 4995 a 1. Vamos ahora con el tema del brillo. En el caso del T8500 de Samsung, de acuerdo a la página pixeltv.it, en HDR tiene aproximadamente 330 nits. En el caso del H8G, de acuerdo a la caja del televisor, se supone que tiene 700 nits, mientras que en rthings.com mencionan que tiene 452 nits. Sea como sea, aquí estoy haciendo la prueba aumentando la cantidad de brillo al máximo en cada televisor. Miren que en el H8G se ve excesivamente opaco, se ve muy feo, muy claro, así que ya saben que el brillo solamente se encarga de eso, de hacer la imagen más clara. No va a mejorar la experiencia HDR como erróneamente se cree. Para esto lo más importante sí o sí va a ser el contraste. Obviamente el brillo influye un poco, pero no tanto como se cree. Entonces miren tan opaco como se ve en el H8G con el brillo al máximo. Para quienes aman esta característica técnica, yo por ejemplo no soy fanático del brillo, ya están viendo por qué, me parece que se ve excesivamente claro o en algunas escenas muy molesto para los ojos, por ende yo soy más fanático del contraste. A mí por ejemplo, a pesar de que el T8500 luce un poco más oscuro precisamente porque tiene menos brillo, su contraste me parece que es genial en el tema del HDR. Luce real, que es lo que se busca con el HDR o alto rango dinámico. En el H8G también luce muy bien, teniendo la cantidad de brillo como viene de fábrica, y más bien si quieren aumenten el contraste, intenten aumentar el contraste a su máxima expresión y van a ver que la mejoría se puede observar, aunque sea un poco, en tema de realidad en cada una de las imágenes o contenido que tenga HDR, no solamente demos, también videojuegos, o si por ejemplo sus operadores de cable les ofrecen de pronto canales, no sé, en 4K con HDR, entonces ténganlo muy en cuenta. En SDR o rango dinámico estándar, la cantidad de brillo en el H8G es de 454 nits y en el T8500 es aproximadamente también entre 320 y 330 nits. La verdad es que la diferencia sí se nota, eso no lo voy a negar, se ve un poco más claro y precisamente más brillante en el H8G, pero recuerden que eso no quiere decir que se vea mejor. Como les digo, a mí personalmente me gusta más como se ve en el T8500, a pesar de que tiene menor cantidad de brillo. Probablemente sea primero a que tiene una cantidad de contraste mayor y segundo a que la tecnología de color, por lo menos a mi cerebro y a mis ojos, le parece que se ve mejor en algunas escenas, se ven los colores un poco más intensos. La tecnología de color se llama Dual LED, que simplemente lo que hace es tener luz cálida y luz fría para supuestamente intentar mejorar la precisión de los colores. En el caso del H8G tiene tecnología Quantum. Y lo que he podido observar es que los colores en el H8G pueden llegar a lucir un poco menos saturados, menos intensos, quizá un poco más alusivos a la realidad o más naturales, ya es cuestión de gustos. Ambos me parecen que en tema de colores hacen un muy buen trabajo, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero esto ya me parece algo muy subjetivo. En tema de escalado de imagen, ambos realizan un trabajo prácticamente igual, por lo menos para mis ojos. La verdad es que recuerden no esperar mucho en televisor 4K en tema de escalado de imagen con contenido de baja resolución. Con contenido en 480p en ambos se nota pixelación, puede ser muy molesto para muchas personas, pero es que ¿qué más pueden esperar de este contenido en televisores 4K? Ya en 720p o HD mejora un poco, se nota todavía algo de pixelación, pero por lo menos es mucho más tolerable, y es a partir de 1080p o Full HD donde el escalado de imagen es bueno en ambos televisores. De hecho pareciera que el contenido tuviera un poco más de resolución. En 1440p el escalado de imagen es genial,
parece como si fuera contenido en 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo en SDR y en HDR sin problema alguno a través de aplicaciones de streaming, a través de consolas de videojuegos, etcétera. Quería mostrarles algo muy importante que no noté cuando hice la review sola del H8G, pero que sí noté mucho ya al compararlo lado a lado con este TV8500. Cada uno de los televisores tiene el tema de ajuste de movimiento. En el caso del Samsung se llama ajuste de claridad de imagen, que en automático hace un trabajo casi perfecto. Mientras que aquí en el H8G, en lo que se llama mejora del movimiento, en todos estos modos, aún incluyendo el modo personalizado, y aún aumentando los valores de reducción de vibración y de desenfoque al máximo, no pude lograr la mejoría que pude obtener en el TV8500 simplemente configurado el ajuste de claridad de imagen en automático. Y es verdad que cada uno de los televisores tiene lo que se conoce como movimiento libre de LED, en donde se mejora un poco el tema de la fluidez, pero en el H8G se nota un efecto flicker o de parpadeo muy notorio y muy molesto, mientras que en el TV8500 este efecto flicker no se nota para nada. Y la verdad es que en el H8G no hay mejoría. Miren que se ve mucha vibración, no sé si puedan notarlo a través de la cámara, pero yo por ejemplo sí lo noto, es muy molesto, por lo menos para mí. Y esta es una de las razones por las cuales personalmente sigo prefiriendo el TV8500 por encima del H8G. En cuanto al manejo de los reflejos, el resultado es muy similar en ambos. A pesar de tener paneles VA, me parecen que son televisores por lo menos decentes para ubicarlos en habitaciones con mucha iluminación ambiental o artificial. En cuanto a los ángulos de visión, digamos que los dos tienen un resultado terrible en este aspecto, pero es prácticamente lo mismo que sucede en la mayoría de televisores con paneles VA. No estoy 100% seguro cuál de los dos tiene peores ángulos de visión. Me parece que tienen resultados por lo menos muy similares. En el caso del H8G, aquí estoy activando lo que se conoce como ángulo de visión mejorado, activándolo y desactivándolo al mismo tiempo varias veces para que puedan observar que la mejoría en cuanto a ángulos de visión es muy poca. Se puede notar, sí, pero es casi imperceptible, así que pues bien, no sé para qué lo añadieron, ya que la mejoría es muy despreciable. Y en el caso del TV8500 no cuenta con esta opción, pero sea, como ya les digo, en condiciones de poca luz y de mucha luz, ambos tienen un trabajo terrible, así que son televisores para verlos siempre estando frente a sus pantallas. Vamos ahora con el rendimiento en videojuegos. Cabe destacar que en ambos la función de HDR, como pueden notar, se activa solamente de forma automática, solamente cuando el contenido que van a ver o jugar, como por ejemplo en este caso un videojuego, tiene precisamente HDR o alto rango dinámico. Ambos televisores en tema de alto rango dinámico soportan tecnologías de HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma. Ambos soportan también HDR10 Plus, pero la diferencia es que el H8G además soporta Dolby Vision, mientras que el Samsung no soporta la tecnología de Dolby Vision. Es importante mencionar también que ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1. La tasa de refresco máxima de ambos es de 60 Hz en 4K. También es importante mencionar que ninguno de estos soporta tecnologías como FreeSync, G-Sync o tasa de refresco variable. En temas de input lag, en el caso del H8G en videojuegos en 4K 60 Hz con HDR es de 11,7 milisegundos y sin HDR de 11,5 milisegundos. En el caso del TV8500 solamente tengo un valor de input lag que me provee la página de pixeltv.it, que es de 10 milisegundos. Sea como sea, en ambos este tiempo de input lag me parece que es muy bueno, por lo menos para una persona que no sea muy exigente, o de hecho para algunas que también sean exigentes porque son pantallas más grandes, y la verdad es que el input lag me parece que es muy bueno en ambos. En cuanto a los tiempos de respuesta, de acuerdo a rthings.com, el 80% del tiempo en el H8G es de 5,9 milisegundos y de acuerdo a pixeltv.it en el TV8500 el 80% del tiempo es de 5 milisegundos. El 100% del tiempo en el caso del H8G es de 13,7 milisegundos, mientras que en el TV8500 no tengo un valor exacto, pero diría que podría ser más o menos entre 12,5 milisegundos y 13 milisegundos. Sea como sea, en ambos televisores el tiempo de respuesta no está nada mal, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja.
En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de 2 horas de haberlos utilizado sin parar, por supuesto también con videojuegos, digamos que el rango de temperatura en el H8G oscila más o menos entre los 34 y casi 37 grados Celsius, mientras que en el T8500 oscila entre los 32 y casi 35 grados Celsius. La verdad es que en ambos me parece una temperatura muy decente, muy soportable, muy normal, no generan mucho calor, es menor en el T8500 probablemente a que no soporta la tecnología Full Array y que tampoco tiene tanto brillo como el H8G. Ya entonces, si me preguntan cuál deberían comprar solamente teniendo en cuenta la parte de calidad de imagen, yo les diría lo siguiente. Si quieren un mejor manejo de movimiento, más fluidez en las escenas, más contraste, el T8500 es su opción si además les gustan los colores un poco más intensos o levemente más saturados. Pero si les gusta tener más brillo, un contraste digamos que decente, que no les importa de pronto notar a veces un poco de barrido en algunas escenas, el H8G puede ser una mejor opción, teniendo en cuenta además que soporta ya no solamente mirando la parte de calidad de imagen, sino el sistema operativo que soporta pues Android TV. Y además el tema del sonido sí que me dejó mejores impresiones en el H8G y lo van a poder observar y escuchar en unos segundos, así que ténganlo muy en cuenta. A mí personalmente me parece suficiente el del T8500, pero si son más exigentes y no están dispuestos a comprar una barra de sonido, el H8G podría ser una mejor opción. Ambos soportan la tecnología Dolby Atmos. La diferencia es que el H8G permite activarla no solamente conectando una entrada HDMI, sino también, por ejemplo, utilizando una aplicación de streaming, mientras que el T8500 no permite activarla utilizando aplicaciones de streaming como YouTube o Netflix, sino solamente a través de una entrada HDMI. Entonces, como les digo, a mí me pareció más potente el sistema de sonido del H8G, pero por favor juzguen por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound. The sacred union of our thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought